El Senado aprobó en general el proyecto que aumenta el sueldo mínimo a 210.000 pesos, pero la propuesta de retroactividad va a pasar a la comisión mixta. Queremos profundizar en este tema, para eso nos encontramos con el presidente del Senado, Jorge Pizarro. Buen día, senador. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, y muy interesada en conversar con usted del sueldo mínimo, pero no puedo no preguntarle por el censo. Bueno, a propósito de cuántos sueldos mínimos se van a, parece, botar a la basura. Ay, Dios mío, ni siquiera... Mira, yo prefiero ni siquiera sacar esa cuenta porque estamos hablando de 30 a 35 mil millones de pesos que son no solo dilapidados, sino que además se transforman en una vergüenza nacional, porque de este censo el actual gobierno hizo gárgaras de que había sido el mejor censo de toda la historia de Chile. Ya, pero si las gárgaras, el daño es el mismo, convengamos. Lo dijo el ministro de Economía, este señor que acaba de salir ahí, el señor Lavé, y francamente lo que uno no logra aceptar es que las autoridades, sabiendo que había dificultades y que el censo estaba mal hecho, porque se lo dijeron en todos los tonos, los propios funcionarios del INE, gente que conoce los temas, se planteó una comisión investigadora, se lo dijeron desde el mundo político, los ciudadanos comunes y corrientes empezaron a decir, mire, a mí no me han encuestado. Aquí me pusieron que estoy censado y no me han encuestado. Pero entonces, usted iba a decir que las autoridades, ¿qué? ¿Qué pasó con las autoridades frente a eso? Las autoridades lo que tienen que hacer es reconocer el fracaso de lo que fue el censo, pero reconocer sus errores de evaluación. Senador, pero el hecho de convocar a esta comisión de expertos y que de hecho, mire lo que dijeron, no demuestra que de alguna manera el gobierno se está haciendo cargo y que... Por eso te estoy diciendo, lo que aquí corresponde en primer lugar es que hay un poquito de humildad para reconocer cuando las cosas se hacen mal. Y cuando se hacen mal uno debe tratar de corregirlas, y para corregirlas en un tema tan sensible como son los números, las estadísticas, como decía uno de los expertos recién, tú tienes que configurar políticas de Estado permanente que permitan volver a tener un Instituto Nacional de Estadística autónomo, serio, confiable, volver a tener autonomía en la toma de decisiones y que las cifras que se entreguen sean objetivas, sean serias. El problema no es solo del INE, si lo grave aquí es que esto se suma a la manipulación de la encuesta CACEN, se suma a los escándalos en servicio de impuestos internos, se suma una serie de otras cosas donde lo que se afecta es la institucionalidad. Entonces uno deja de creer después en las cifras. Pero lo más grave es que en el caso del censo, ¿el censo por qué se hace? Porque la gente dice, para que nos contemos los chilenos, saber cuántos somos. Sí, claro, pero eso es lo menor. El censo se hace porque es lo que te define a ti cómo vas aplicando políticas públicas, en materia de subsidios, en materia de salud, en materia de vivienda, en todo tipo de decisiones que toma el Estado, donde está involucrada la calidad de vida de las personas. Entonces no nos podemos autoengañar por sacar una ventaja fácil de decir, esto es lo más fantástico, cuando sabemos que las cosas están mal. Eso es lo primero. Lo segundo es que a mí me parece que por la credibilidad del país se tiene que hacer un censo nuevo. Va a significar un botadero de plata. ¿Esa recomendación le hace sentido, esto de hacer una consulta en 2015? Me hace mucho sentido, porque si no, tú no sabes a qué atenerte. Siempre vamos a tener la duda. Tenemos la duda con la encuesta CACEN y los indicadores de pobreza. Entonces, ¿cómo focalizas tú bien a dónde llega? Aquí hay comunas donde se dejó de censar el 20%. Entonces, y son comunas importantes, son comunas de vulnerabilidad, son comunas donde las políticas del aparato del Estado tienen que llegar con mucha focalización y tienen que ser efectivas, porque si no sigues perdiendo plata permanentemente y dejas de ayudar a las personas que más lo necesitan. O sea que usted es amigo de hacer la pérdida en el fondo, saber que esto costó plata, pero más vale hacerse cargo, pagar un segundo censo, que seguir perdiendo plata por políticas públicas mal aplicadas en los 10 años venideros. En estas cosas creo que uno tiene que sacar lecciones. Cuando se produjo la pésima implementación del Transantiago, que se hizo mucho escándalo y con razón, bueno, ahí lo que se buscó inmediatamente es definir una política que permitiera corregir el sistema. ¿Qué se planteó en la primera fase? Lo primero que se planteó es que necesitábamos un subsidio permanente al transporte público, porque ese era un tema de financiamiento, el que había, entre otras cosas. En ese momento la oposición dijo que no le llegó a dar 1.000 pesos. Hoy día, ¿qué es lo que estamos terminando? Estamos terminando con un subsidio al transporte público de 1.500 millones de dólares por año, durante 10 años. Ese es el proyecto de ley que hemos aprobado hace poquitos días atrás, después de 8 años, a propuesta de este gobierno, que cuando anteriormente se le dijo lo que necesitamos hacer ahora es una corrección profunda y para eso se requiere un subsidio permanente a la tarifa. Senador, entonces dijeron que no. O sea, nos demoramos 8 años y perdimos plata todos. Pero ustedes que están ahora en la oposición, entonces estarían eventualmente dispuestos a concurrir con sus votos
en algún proyecto de ley que tenga por objeto dar plata para este Transantiago, digamos, pero del censo? Lo primero que ¿O se lo van a cobrar políticamente al Lo primero que tiene que hacer el gobierno es entender que cualquier medida que se tome no la va a implementar este gobierno, la va a implementar los gobiernos futuros, independiente de quién sea. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome ahora tiene que ser consensuada con los otros actores. No cabe duda que va a haber un cambio de gobierno. Si yo fuera el presidente, lo que haría sería convocar a todos los actores y decirles, mire, estamos frente a este problema, ¿cómo salimos de él? ¿Cómo lo hacemos en un tiempo razonable que permita recuperar la credibilidad del país? Y además, objetivamente, tener la información que se necesita para todo lo que tengamos que hacer después. A partir de ahí, tomar la decisión de hacerlo e implementarlo. Eso va a requerir de nuevos recursos, va a requerir, ¿no es cierto?, de que el INE, que está hoy día en debate en el Senado porque se presentó una propuesta de corrección, tengamos que consensuarlo también, porque lo que se requiere efectivamente es autonomía. Y el proyecto que envió el Congreso no le entrega autonomía, y esa es la primera crítica que nosotros le hicimos ya hace un año. Entonces, tenemos que consensuar. En este tipo de materia tú no puedes improvisar, no puedes tratar de sacar una ventaja pequeña, al revés. Es como el tema del Banco Central. El Banco Central ha funcionado, ¿por qué? Porque ha tenido la autonomía necesaria y porque se ha mirado siempre con un criterio más de país que de coyuntura. Cambiemos de tema. Sueldo mínimo. Sí. ¿Por qué esta idea que le gustaba tanto a la gente y que se aprobó en la Cámara de Diputados, que era que el sueldo mínimo reajustado sea retroactivo al mes pasado, lo rechazaron los senadores? A todos nos gusta. Nosotros aprobamos el proyecto que envió la Cámara, lo aprobamos en general, y a partir de ahí se generó un debate respecto a la constitucionalidad del acuerdo de la Cámara. Y claramente había serias dudas respecto de que fuera constitucional porque la retroactividad tenía que ver con una iniciativa del Ejecutivo y el Ejecutivo no patrocinó la retroactividad del sueldo mínimo. Nosotros le planteamos al ministro de Hacienda ayer varias veces, en repetidas oportunidades, que patrocinara y que llegara a un acuerdo y que el Ejecutivo diera digamos, la afirmación para que fuera retroactivo. ¿Y lo patrocinó para salvar ese problema constitucional? Dijo que no, que si nosotros lo aprobamos en esos términos, entonces ellos iban al Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional se iba a demorar un tiempo largo, y como se iba a demorar un tiempo largo, íbamos a terminar además con la declaración de inadmisibilidad, con lo cual volveríamos a foja cero. Y mientras tanto agosto con el sueldo antiguo. Y se perderían 2, 3, 4 meses, no sabemos. Entonces, nosotros lo que hicimos en definitiva fue pedirle al ministro dos cosas. Una, que se mantuviera la retroactividad para las asignaciones familiares. Y segundo, que se aumentara las asignaciones familiares, sobre todo en el primer tramo, que es donde está la gente más vulnerable. Y eso sí lo concedió el ministro y eso sí formó parte de la negociación para dejarlo a firme. Entonces, como declaramos la inadmisibilidad del artículo primero, que es el de retroactividad de la retroactividad del 1 de julio, se va a la comisión mixta entre lunes y martes. La comisión mixta tiene que redactar un nuevo texto con este acuerdo y se va a aplicar a partir del 1 de agosto. A nosotros nos habría gustado el 1 de julio. Esta pérdida de tiempo el gobierno se la podría haber evitado y podría haber favorecido a los trabajadores. ¿Pero el martes ya estaría listo, entonces? Sí, el martes va a estar listo, pero esto debería haber estado despejado en el mes de junio. ¿Por qué no lo presentó en el mes de junio? Porque había campaña de primaria y seguramente sus candidatos le iban a exigir una cifra mayor. Bueno, vamos a ver entonces el próximo martes cómo se aprueba eso y al que lleguen los chequecitos más gorditos para agosto. Bueno, sin duda. Muchas gracias, senador. Buen día. Ok, gracias.